Queridos asistentes, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta novena versión de Colombia Genera, el evento en el que la ANDI habla de petróleo, energía, minería y gas. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores y expositores por hacer posible este evento. Muy bien, quiero contarles que el siguiente panel es patrocinado por la empresa Promigas, empresa con más de 45 años conectando mercados a fuentes de energía y líder en la revolución del gas natural en Colombia y en Perú. Transporta el 50% del gas natural de Colombia y a través de su filial SPEC opera la única terminal de regasificación del país con capacidad de atender el 40% de la generación térmica. En Colombia distribuye el gas natural al 40% del mercado nacional y en el Perú al 93% del mercado de gas natural en ese país. Opera y mantiene casi 26.000 kilómetros de redes de distribución de energía eléctrica en el Cauca, con las que lleva este servicio a más de 370.000 usuarios en esta zona del país. Por eso mismo los invitamos a ver el siguiente video. Hace 45 años creímos que era posible darle a los colombianos una energía limpia que impulsara al país. 12 años después, también creímos en que esta nueva energía podía cambiar la forma en la que nos movilizábamos. Le apostamos a desarrollar la primera red de estaciones de servicio y a mejorar la calidad del aire que respiramos. Hoy, con el apoyo de nuestros aliados y una amplia flota de transporte limpio, estamos seguros que invertir en gas natural es el camino sostenible por el cual debemos seguir transitando. En Promigas seguimos trabajando por Colombia con buena energía siempre. Muy bien, les quiero recordar nuestra cuenta oficial en Twitter es @Andy_Colombia. Allí ustedes pueden ver el minuto a minuto de este evento y dejarnos sus comentarios y opiniones. Continuamos. La agenda de esta tarde se abre con el panel Retos y avances en movilidad sostenible. Acá nos van a acompañar los doctores Ricardo Sierra, líder de Celsia. También el doctor Wilson Chinchilla, vicepresidente de distribución de Promigas, el doctor Wolfgang Levy, director de Nueva Movilidad de Terpel, y el doctor Mauricio Miranda, director de Movilidad Eléctrica de Enel Colombia. El moderador de este panel es el doctor Alejandro Olaya, gerente de la seccional Antioquia de la ANDI. Señores, gracias por estar conectados con nosotros, bienvenidos y cedo la palabra a nuestro moderador. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes para todos los que hoy nos acompañan en este panel, en este Colombia Genera. Ya vamos con esta última jornada, pues sobre todo agradecer a nuestros panelistas, darles un cordial saludo, Ricardo, Wilson, Wolfgang y Mauricio, pues gracias por unirse a esta conversación el día de hoy de un tema tan apasionante como es la movilidad sostenible. Pues la ANDI viene desarrollando ya desde hace varios años este encuentro que denominamos Colombia Genera. Es un espacio que viene consolidándose como uno de los espacios más importantes en nuestro país para poder divulgar, debatir y proponer distintos planteamientos de política pública relacionados con su injerencia en el sector minero energético. Y de alguna forma pues lo hacemos a través de estas conversaciones con los actores más relevantes del lado público, del lado privado, como en este caso el día de hoy con ustedes. Sin duda pues la movilidad sostenible es uno de los temas centrales, parte de la conversación cuando hablamos de energía, es parte central no solamente por las tendencias que han venido sufriendo en los últimos años alrededor de la mayor conciencia, el mayor compromiso por ir encontrando formas más inteligentes, más sostenibles para movilizarlos. Y esto transita no solamente por los temas energéticos, sino también por los temas de la cultura, de las prácticas sociales, que sin duda pues hoy en día se nos presentan como grandes oportunidades frente a esta pandemia del COVID, que nos ha hecho replantear y pensar muchas cosas, entre ellas la movilidad. Sin duda, movilidad más individual,
movilidad que nos proteja de los contagios, pero cómo esa movilidad más protectora de la vida, más protectora del contagio, pues también tiene cada vez un mejor equilibrio con la sostenibilidad, cómo tenemos formas más inteligentes alrededor de ese sentido. Eso es un poco como la provocación para esta conversación con ustedes en esta tarde. Es un poco como el contexto en el que quisiéramos como orientarnos y sin duda pues también el papel que la movilidad genera el desarrollo económico y social para nuestro país. Y adicional, las posibilidades gigantescas que se nos abren con toda esta explosión de tecnologías de la cuarta revolución industrial, para que estos conceptos de inteligencia, hoy que podemos abrir y pensar en Big Data, en analítica, en modelos, en entender mejor todos los patrones, pero también tecnologías mucho más avanzadas que nos permiten incluso pues encontrar y desarrollar de manera más adecuada estos modelos de negocios y de transición. Muy importante esa transición a estos modelos sociotécnicos más sostenibles que hoy enfrentamos en las grandes ciudades y en ese sentido pues la movilidad. Un poco esta es la provocación. Una vez más reiterar esta complacencia de compartir con ustedes en este panel y me gustaría empezar como una pregunta que es para todos, es transversal, entonces si les parece la voy a plantear y vamos en el orden como lo estoy viendo acá en la pantalla, que primero es Wolfgang, luego Wilson, luego Mauricio y terminamos con Ricardo, que es como lo estoy viendo. Ese es el orden, no es por nada más. Y bueno, creo que sin duda en estas políticas públicas siempre pensamos en los incentivos, los estímulos. Un incentivo bien colocado es muy potente. Hoy en día tenemos pues esta ley de movilidad sostenible en el país, pero sin duda no tenemos pues los recursos fiscales suficientes para entregar subsidios económicos directos para la compra de vehículos eléctricos como sucede en otros países, mucho menos ahora con la coyuntura actual de la pandemia. O para otras tecnologías, híbridos o gas o dedicado, todas estas distintas posibilidades de las cuales vamos a hablar el día de hoy. En ese escenario, un poco de restricciones financieras, de la imposibilidad de entregar estos subsidios directos, ustedes desde su experticia y conocimiento empresarial, ¿qué otra política, qué otro tipo de incentivos o estrategias se les ocurre que podríamos recomendar al gobierno nacional, incluso a los gobiernos regionales y locales, para poder promover de una manera más eficiente la movilidad sostenible en nuestro país? Wilson, adelante, por favor, entonces. Muy bien, buenas tardes a todos los panelistas y a todos los participantes de este importante evento y agradecer a la Andy por esta invitación que nos hace a Promigas para que expongamos nuestra visión sobre la movilidad sostenible. Muy bien, debo iniciar respecto a la pregunta, debo iniciar anotando que el gobierno nacional, digamos que ha generado un esquema especial de tratamiento tributario para incentivar en esencia la adquisición de vehículos amigables con el medio ambiente, que sin duda alguna debe mantenerse. Esto es una prioridad y en términos generales, estas nuevas tecnologías que hoy se implementan y se desarrollan son más costosas que las tradicionales y es necesario por algún medio de mercado o por algún mecanismo que se reduzca o se elimine dicha diferencia para promover su masificación. Ahora bien, para complementar esta iniciativa no necesariamente se requieren incentivos que impliquen el desembolso de subsidios directos. De hecho, los establecidos en la ley 1964 exclusivamente para la movilidad eléctrica poco tienen que ver con subsidios directos para la compra de vehículos por parte del gobierno nacional. De hecho, los de mayor impacto están relacionados con excepciones a las restricciones de movilidad y a las exigencias de cuotas de participación de esta tecnología en las futuras adquisiciones de vehículos para el sector público y para el transporte masivo. De otra parte, en la configuración de incentivos es bien importante racionalizar los esfuerzos considerando el balance entre el costo de incentivar las tecnologías y el beneficio ambiental que ofrecen. De hecho, la política pública debe garantizar los incentivos suficientes y que estén alineados con esta premisa para que los diferentes energéticos disponibles en el país
y que aportan a la movilidad sostenible tengan una simetría en estas consideraciones. Por eso es necesario y es relevante, digamos, que estos energéticos tengan las mismas consideraciones a la hora de definir estos incentivos, porque todos al final del día reducen las emisiones asociadas a la calidad del aire prácticamente al mismo nivel, y no podemos desconocer que en la actualidad el costo de incentivar, por ejemplo, el uso del GNV es inferior al del energético eléctrico. Para plantear un caso puntual, por ejemplo, debe existir una ley homóloga a la 19 que se tiene hoy en día, y de hecho pues se está transitando en el Congreso una ley que trata de equilibrar estos beneficios que hoy se dan en la ley 1964, pero llevarlos y extenderlos a otro tipo de energéticos como el GNV. Indudablemente la diversificación de la matriz energética es una necesidad. Llegará el momento en el cual pues incentivar la movilidad eléctrica nos cueste menos y debemos prepararnos para ello, pero sin duda alguna hoy, digamos, el gas natural vehicular es una alternativa que está disponible para el país, que es real y que ofrece los beneficios similares a los que ofrece el vehículo eléctrico. Importante, otra estrategia que debe impulsarse desde el gobierno nacional tiene que ver con el impuesto al carbón. Es importante y prioritario asignar mayores impuestos a los que contaminan, a los que más contaminan. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio reciente desarrollado por expertos en la materia, señalan que los impuestos que el Estado recibe por el diésel no compensan los costos en que incurre el país para atender temas de salud por contaminación y por emisiones de material particulado. En este punto es clave, fundamental, digamos, que tener una clasificación adecuada de los combustibles según su nivel de contaminación, y que con base en ello pues, sean definidos los impuestos al carbón. Y en cuanto al GNV, digamos, importante dar una mayor flexibilidad en los esquemas de contratación que hay para el suministro del combustible. Es importante que el GNV pueda responder rápidamente a los cambios de precios de sus sustitutos con los cuales compite. En términos generales, estas son las consideraciones que tenía pues para compartir con ustedes. Mauricio, muchas gracias. Aquí el orden se me cambió en el máster. Vamos con Wolfgang y luego pasamos con Ricardo y luego con Wilson. ¿Listo? No, ya hablé Wilson. Perdón. Sí, adelante, Wolfgang. Muchas gracias, Alejandro, y gracias a Andy por la invitación. Gusto saludarlos a los panelistas también y a toda la audiencia. Bueno, como dijiste al principio de las ventanas, me sorprende por primera vez que en la mayoría de los nombres empiezan por W. Eso es la primera vez que puede ocurrir. Bueno, entonces le comento por el lado de Terpel. Yo estoy como director de Nueva Movilidad, que es el área enfocada en el tema de movilidad eléctrica. Por el momento, eventualmente con nuevas tecnologías también nos enfocaremos por ese lado. En mi opinión, el gobierno ha hecho una muy buena labor por el tema de empezar con la ley de movilidad eléctrica, de tratar de incentivar la compra y el uso de los vehículos eléctricos. Esto, pues, digamos, a nivel macroeconómico tiene muchos hitos, muchas aristas, pero, digamos, concentrémonos en el tema, por ejemplo, de vencer esa lucha contra los gases efecto invernadero, que es uno de los principales motivos por los cuales nos estamos moviendo a esta nueva tecnología. Pues el tema hidrocarburos ha existido durante mucho tiempo, pero pues muchos quizás no conozcan que el eléctrico existe hace más que los hidrocarburos. En algún momento pues fue muy fácil, digamos, o más fácil distribuir y hacer llegar a los usuarios el hidrocarburo que el eléctrico, y por eso perdió tanto impulso. Pero ahora pues con los avances en tecnología, materiales y muchas cosas, está volviendo a retomar impulso, y pues los incentivos para que las personas los usen son los que van a llevar a que los países puedan cumplir con esas promesas que han hecho en diferentes escenarios para la lucha contra esos gases de efecto invernadero. Ahora, yo creo que aparte de los incentivos tributarios y las ventajas que hay, como el tema de la circulación de los vehículos y
una reducción en el SOAT y todo esto, de lo mejor que ha hecho el gobierno en esta ley de movilidad eléctrica es el tema del ejemplo. Y eso, pues, como en todos los casos, uno lidera siempre por ejemplo. Y el tema de empezar a convertir la flota de transporte masivo en eléctricos con un cronograma, no sé si es agresivo en este momento o no, pero un cronograma donde nos ve mover en menos de 15 años a un 100% de flota eléctrica para transporte masivo, donde pide que también las entidades de gobierno con los vehículos que usan o compran para el uso de esa entidad sean eléctricos también, cada vez vayan cambiando. Todo eso es un incentivo a que el público vea que si el gobierno lo está haciendo, es una invitación a que nosotros también participemos en eso. Una de las cosas que hay que hacer es también tal vez matar la curiosidad. Es algo muy nuevo y las personas pues no están acostumbradas al tema del vehículo eléctrico, no saben cómo funciona, cuánto tiempo dura la batería, qué tan lejos puede llegar, qué pormenores de seguridad puede tener. Entonces el transporte masivo, los taxis, todo esto nos va a ayudar muchísimo a eso. Entonces yo pienso que es una buena labor. Por supuesto hay mucho más por hacer en temas de homologación de algunos criterios, como tal vez nos metamos en eso más adelante, pero los conectores, las tensiones, todo este tipo de cosas, pero vamos por buen camino, me parece. Oiga, muchas gracias. Mauricio, continuemos contigo. ¿Qué idea, qué planteamiento tienes para este estímulo a la movilidad sostenible a partir de esta ley? Gracias Alejandro, gracias a la Andy, gracias a todos los participantes de este panel y a todos los que están conectados y después podrán ver estos videos. Desde el Grupo Enel creemos en la transición energética, creemos y estamos convencidos de que la matriz energética, que es en un 75% hídrica, tiene que trasladarse a la matriz energética del transporte. Vemos y aplaudimos la ley 1964 y otros acuerdos que se han venido firmando en especial en Bogotá, en las grandes ciudades, pero creo que esto tiene un complemento y voy a ser muy puntual. Es necesario que haya una coordinación entre esta política, la 1964, y los gobiernos de ciudad. Es muy difícil por ahora empezar a encajar o a solicitarle a la ciudad temas desde la gobernabilidad, desde el gobierno, y que la ciudad pues no sepa cómo responder. Vemos como los procesos de contratación para este tipo de tecnologías, hablando de las eléctricas, se están ajustando, pero todavía no hacen más viable el querer incursionar masivamente, sobre todo en lo público. Vemos que la 1964, a pesar de que es una excelente ley, pues no tiene unas metas volantes direccionadas a qué sector y en qué año debemos cumplir con algo de aquí hasta el 2035. No creemos que esto llegue al 2034 y de pronto pues los administradores del 2034 se vean a gatas, digamos, que para poder cumplir con esas metas. Pues yo creo que deben haber unas metas volantes en tanto el sector público, de taxis, escolares, particulares, entidades. Vemos también que hay una falta de planificación entre los proyectos de las ciudades con las planificaciones de la red de la ciudad. Yo creo que si trabajamos en conjunto, se pueden llegar a los tiempos donde se quisieran entrar en operación los grandes proyectos que tienen las ciudades colombianas. Hay un tema muy importante aquí que son, digamos, no restricciones fiscales, pero sí vemos, por ejemplo, cuando vamos a hablar de un servicio de recarga eléctrica, este servicio tiene un componente de IVA del 19%, cosa que no tiene ningún otro energético. También tenemos la contribución del 20% del kilovatio hora en la recarga eléctrica, y vemos por qué no empezar a desmontarlo. Tenemos propuestas para, cuando hablamos de movilidad eléctrica masiva, por qué no tener una diferenciación tarifaria que haga mucho más grande la eficiencia energética y eficiencia financiera que tiene el energético actual contra los combustibles. ¿Por qué no colocar en horas de recarga estos electroterminales o hubs de recarga o centros de recarga una diferenciación tarifaria por horario o por servicio? Y vemos por qué no empezar a incluir en los spots de algunas ciudades el uso del suelo de algunos espacios para colocar mobiliario urbanístico inteligente, en el cual ya empieza a destacar algunas ciudades como
ciudades inteligentes del futuro, pero que no tienen esa normativa para acelerarlo. Y por el otro lado, como hablaba Wolfgang, empezar a normalizar y a estandarizar conectores, porque no podemos nosotros como operadores de red o como empresas que estamos en la movilidad eléctrica, pues colocar todo el mundo de conectores según lleguen los vehículos, y mejor dicho, es casi imposible tener un conector para cada carro. Entonces, yo creo que tenemos una ley muy buena, pero la podemos complementar con estos puntos que acabo de decir. Mauricio, muchas gracias, muy interesante. Ricardo, ¿cuáles serían tus planteamientos en este sentido? Adelante. Muy buenas tardes, Alejandro, y a todos los que nos escuchan, a mis compañeros panelistas acá. Qué rico estar hablando de estos temas de movilidad eléctrica que nos apasionan a todos. Yo creo que el presidente Duque y Federico Hoyos, que fueron los que lanzaron esta 1964, esta ley, que darle las gracias. Es un primer paso muy importante. Ya se han logrado muchas cosas. Cuando uno empieza a ver los avances, ya empieza uno a ver muchas marcas trayendo vehículos eléctricos, empieza uno a ver en movilidad masiva pública los 26 buses que trajimos nosotros eléctricos al mío en Cali. Estamos trayendo otros 120 nosotros al Transmilenio, que empiezan a rodar ahorita. El debate de con qué color van a rodar, ojalá pues que eso se solucione rápido, pero hay una movilidad que empieza a enamorarse de lo eléctrico. Y yo quiero hacer dos comentarios con respecto a cómo hacemos para que esa movilidad eléctrica sea más competitiva. Hoy el 20% de los buses que hay en el planeta son eléctricos y la tendencia es a que siguen penetrando muy rápido. Las otras tecnologías de combustibles están cayendo y cediendo mucho. Y en Colombia, cuando un busero, un dueño de una flota o una ciudad como Bogotá quieren meter más eléctricos, le están dando unos punticos en las licitaciones. Pero si hicieran el análisis que la OCDE nos dice que debemos de hacer a todo lo que se vaya a sacar de costo-beneficio, las externalidades que las mencionamos todos, especialmente en el tema de salud, en el tema de ruido, en el tema de contaminación, de todas las otras tecnologías frente a la eléctrica, hacen que haya una ventaja enorme. Aún así, el CAPEX del vehículo sea un poquito más costoso. Entonces, si las ciudades, que son las que están licitando para sus sistemas masivos, o los dueños de flotas, tuvieran algún mecanismo en donde se les tuviera esa externalidad en cuenta, creeríamos que podríamos acelerar mucho más la penetración. Pero el otro lado está que de todas maneras los vehículos de combustión tienen 2 o 3 años más de ventana. Porque el que vaya a comprar un vehículo de combustión hoy tiene que pensar que en el 2022 o 2023 ya hay paridad. Ya se habla de la paridad incluso en algunas categorías. Entonces, muy posiblemente, y los que vimos el anuncio de Tesla de hace un par de semanas, en donde aseguran que en menos de 5 años incluso van a ser más baratos los eléctricos que los de combustión. Entonces yo al final digo, bueno, muy buenos los incentivos, pero al final el mercado, la innovación y la tecnología nos van a llevar a que la tecnología eléctrica sea la más competitiva y la que gracias a Dios, nos va a traer más beneficios a todos como planeta. Entonces esos como los comentarios, Alejandro y todos. Muy interesante, Ricardo. Sí, la innovación como ese nivelador del mercado como incentivos. Interesante. Wilson, me gustaría volver contigo un poco y plantearte, pues, porque se ha hablado y termina pues acá, Ricardo, obviamente planteando en los temas de movilidad eléctrica y algunos expertos del sector energético pues hablan que de alguna manera el gas es un energético de transición hacia esa movilidad eléctrica o a otras fuentes que también sean más sostenibles, más limpias, como eventualmente podría ser el hidrógeno. La pregunta va en esa dirección. ¿Estarías tú de acuerdo con esta afirmación? ¿Piensas que el gas es un energético de transición o por el contrario, no lo es, no va a ser sustituido y va a ser parte de ese juego permanente de energías más limpias? Sí, no te escuchamos.
Wilson. Sí, ahora. Sí, ahora sí te escuchamos. Adelante, por favor. Gracias. Yo creo que el término que el gas es un combustible de transición está siendo mal entendido porque es sinónimo, en el común es sinónimo de que es un combustible transitorio o que sea un combustible de corto plazo y que actuará en una ventana de tiempo bastante corta. No, en mi modo de ver, ninguno de estos significados o de estos entendimientos aplica para el gas natural. Básicamente por una razón, las proyecciones de cualquier agencia internacional, la EIA o BP, la que uno tome, claramente indican que las fuentes energéticas de mayor crecimiento en los próximos 30 años, son la electricidad y el gas natural en términos del sector transporte. Uno revisa cifras y, por ejemplo, encuentra que hacia 2050 el uso del gas natural vehicular se multiplicará por 4, igual que la electricidad. Serán los energéticos de mayor crecimiento en los próximos 30 años. En consecuencia, pues uno no puede hablar de un combustible de transición cuando logra un nivel de crecimiento de esta magnitud y logra sostenerse de aquí al 2050. Y realmente es así, porque es que aquí no estamos hablando compitiendo el gas y la electricidad, el GNV y la electricidad, ambos son necesarios, ambos se requieren, son complementarios. El gas natural vehicular tiene un espacio muy grande en el segmento de transporte de carga, incluso en el sistema de transporte de pasajeros, el sistema de transporte masivo. Tienes un espacio muy grande y logran unos niveles de emisiones tan bajas casi como el eléctrico, de material particulado casi que el combustible eléctrico, que el energético eléctrico, y logra una reducción de emisiones también de manera importante. Entonces, digamos que estos dos energéticos se complementan perfectamente y cada uno tiene su ventana, su nicho. El gas natural va a tener un horizonte en términos de vehículos livianos de los próximos años, mientras la tecnología eléctrica, como bien lo señala Ricardo, logra ese avance en términos de competitividad. Y una vez, y hacia el futuro, hacia más largo plazo, el gas natural pues prácticamente tiene también un espacio asegurado en lo que es el transporte de carga. Gracias, Wilson. Ahora hablamos un poco de la carga. Vamos otra vez al mundo eléctrico. Wolfgang, vamos contigo y te quisiera plantear, existe como un dilema, un juego, el del huevo y la gallina en la movilidad eléctrica. Pareciera entonces que para tener las suficientes estaciones de carga necesitamos muchos vehículos, pero también si no tenemos muchos vehículos, pues no se hace viable la construcción de estaciones de carga. Ustedes en Terpel, como organización, le han apostado a la construcción y a la masificación de una red de carga en las principales troncales del país. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo ha sido esa experiencia, cómo les ha ido desde que arrancaron esta estrategia que han denominado nueva movilidad? Por supuesto, Alejandro. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, la estrategia de Terpel se basó en el tema de, primero de todo, pues integrar esta nueva tecnología al portafolio energético que se ofrece al usuario, ¿no? Empezamos históricamente con gasolina, diésel, el gas, lubricantes, y pues si la nueva movilidad se mueve ahora con recarga de baterías, estamos suministrando ese servicio de recarga en las estaciones y eventualmente, como dije antes, si pasa hidrógeno o cualquier otro tema, pues lo estaremos mirando, porque al fin y al cabo, pues estamos muy interesados en esa movilidad que tiene el usuario. Lo empezamos a hacer en las carreteras porque hace unos años el vehículo eléctrico estaba pues supeditado únicamente a ser usado en la ciudad. Primero pues fue usado porque tenía ventajas de temas de pico y placa y creo yo que la mayoría de las personas, que no, pues no está mal, pero la mayoría empezaron con la ventaja de que el vehículo no tenía pico y placa en las ciudades, y después el tema ambiental fue agarrando mucho más impulso. Pero al no haber disponibilidad de recarga afuera de las ciudades, en las carreteras, las personas no podían usar este mismo vehículo para salir el fin de semana o para irse, no sé, el paseo de Semana Santa
a la costa o a otra ciudad a visitar familiares. Entonces, se tenía otro vehículo para ese propósito. Aquí la idea es que se pueda usar el mismo vehículo eléctrico tanto en la ciudad con todas sus bondades, como usarlo en el fin de semana cuando uno sale de viaje. Entonces, aparte pues de querer poner las carreteras, tenemos también la ventaja de que estamos presentes en todo el país, por la mayoría de las carreteras del país, uniendo todas las ciudades. Y entonces ahí fue donde decidimos hacer, pues vamos a empezar primero con la troncal de Bogotá-Medellín, donde están más del 90% de los vehículos eléctricos ubicados, y empezar a crecer así por todas las troncales y transversales del país, enfocarnos en periferia de algunas de las ciudades para de nuevo esas salidas de fin de semana, y así incentivar a que el vehículo eléctrico fuera no solo usado más y más, sino que las personas no tuvieran, pues un tema muy conocido en el mundo eléctrico, es esa ansiedad de rango, ansiedad de autonomía, ¿no? Que tú tienes tu vehículo y no estás seguro si vas a llegar al próximo punto de recarga o si esa carga que tienes actualmente te da para llegar a tu casa, a tu oficina o a la finca, al paseo donde vas, etcétera. Entonces, a la medida que se va reduciendo esa ansiedad de la autonomía, y es así como han crecido las empresas en Europa, en Estados Unidos, en Asia, es en la pregunta del huevo o la gallina. La venta de los vehículos eléctricos ha empezado con primero establecer una infraestructura importante de recarga en las carreteras y en las ciudades, y así los clientes potenciales que venían al concesionario a ver opciones ya entendían que ese vehículo eléctrico sí tenía forma de recargar y se podía usar en la ciudad, en la carretera, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que hemos estado siguiendo nosotros, armar esa infraestructura para pues, apoyar al gobierno como aliado país en que haya incentivos para que las personas en realidad compren estos vehículos eléctricos, se sientan una tranquilidad de que pueden llegar a sus destinos con confianza, que no van a tener que llamar a la grúa, o que no tener que dejar el carro el fin de semana en la casa porque no estoy seguro si llegue, entonces tengo que tener un segundo vehículo, que va como en contra de todo lo que estamos tratando de hacer apuntándole a los gases de efecto invernadero. Entonces, esa ha sido nuestra estrategia, seguiremos creciendo poco a poco, y ya para de aquí a 3 años esperamos tener todas las ciudades principales y medianas interconectadas en el país. Muy interesante, sí. Entonces, una red para trabajar esta ansiedad. Muy interesante. Bueno, Mauricio, me gustaría ya, hablamos entonces con Wolf de la que es esta movilidad, digamos, particular, pero ustedes que están en el sector, en el segmento de transporte público masivo, que es otra vertiente bastante interesante de la movilidad, sobre todo en las grandes ciudades, en las urbes. ¿Cómo ven ustedes el crecimiento de la movilidad eléctrica pública masiva en Colombia? Y sobre todo, y particularmente, pues desde la visión y el rol que está jugando en él, ¿cómo piensan y qué están pensando para aportar a este desarrollo y crecimiento en nuestro país? Adelante, por favor. Sí, Alejandro. Pues Latinoamérica actualmente está protagonizando el desarrollo del crecimiento de la movilidad masiva eléctrica. Ya vemos países con 550 buses eléctricos como Chile. Colombia ya empezó con unos buses en Cali, están entrando unos en Bogotá. Adicional a eso, estamos trabajando en la creación de construcción de estos electroterminales que van a recibir a estos buses y se van a cargar en las horas de la noche y saldrán a operación a la madrugada. Se estima que más o menos para el 2023 haya en Latinoamérica más de 7.000 buses eléctricos en estas grandes ciudades, como les decía, en estas megaciudades con más de 10, 15 millones de habitantes, y es ahí donde nosotros empezamos a creer en que la movilidad eléctrica no es el futuro, sino que ya está ahí, nos está cogiendo la noche para empezar a montarnos en ella. Entonces, con este trabajo que venimos haciendo desde Chile, donde ya hemos construido 4 electroterminales, estamos construyendo otros 6, están saliendo procesos licitatorios donde van a haber aproximadamente 2.000 buses eléctricos más. Aquí en Bogotá estamos construyendo actualmente 4 electroterminales, los cuales van a recibir 480 buses. Son 4 electroterminales que están en la localidad de Usme, 2 en Fontibón y 1 en Suba. Esto hace que nos motive cada vez más a que no solo pensemos en la movilidad
eléctrica, sino pensemos en una movilidad eléctrica inteligente, en una eficiencia energética que conlleva que cada vez estas operaciones pues cierren financieramente y se repliquen en las demás ciudades. Es por eso que te decía al principio que qué le falta de pronto a la ley 1964, fuera de todo lo que hablábamos de los impactos fiscales, etcétera, es que se coordine muy bien lo que es el gobierno, lo que es la ciudad, y empiecen a sacar este tipo de procesos que estén, no a la medida, pero sí que estén ajustados para que la movilidad eléctrica pueda competir. Hace unos años no sabíamos, cuando hablamos de autonomía de un bus eléctrico, no sabíamos si la batería, qué significaba que tuviera tantos ciclos de vida útil, no sabíamos si se tenía que hacer un overhaul en la batería en el año 7, en el año 8, ya sabemos esto, pero también debemos aterrizar todos estos procesos para que a futuro estos procesos conlleven a generar más inclusión de las tecnologías. Desde el Grupo Enel estamos brindando una solución integral. No solo estamos pensando en la construcción de los electroterminales, sino estamos pensando desde financiar ya como provisión de unos buses que se pueden presentar en estos proyectos, la administración, la operación de esta infraestructura eléctrica, de esta infraestructura civil de soporte, entregar también una energía limpia o verde con energías renovables no convencionales, y adicional a eso, pues tener a disposición del cliente final toda nuestra experiencia, todos nuestros costos, eficiencias también en tiempos, para que se cumplan y se puedan presentar a este tipo de ofertas. Solo para unos datos de cóctel, como decimos, los 4 electroterminales actuales podemos estar hablando de ahorros de 19.000 millones de pesos versus diésel. Estamos entregando 40 gigas al año en estos electroterminales. Tenemos unas potencias instaladas entre 8 y 10 megas en cada uno de los patios. Estarán 256 cargadores conectados dando la energía a estos 480 buses durante 15 años, y vamos a tener aproximadamente unas inversiones de más de 50 millones de euros de CAPEX. Entonces, estos son unos macroproyectos, pero vienen más. Ahorita vienen 6 licitaciones más en las cuales estamos trabajando. Vendrán otras 3 más a futuro en Bogotá, y una última para cerrar con 10 electroterminales en concesión en estos 2 últimos años y poder tener más de 3.000 buses eléctricos en Bogotá. Bueno, unas cifras impresionantes. O sea, lo que viene es un crecimiento muy, muy importante para la ciudad y obviamente pues de la mano el crecimiento de la ciudad para el país. Ricardo, vamos contigo, y sin duda pues cuando hablamos de movilidad eléctrica en sí mismo ya es un tema de innovación, ya es un sector innovador, pero Celsia pues no se cansa de sorprendernos con desarrollos y nos gustaría conocer un poco del caso de la fabricación del cargador para vehículos eléctricos para utilizar en el hogar o en el negocio. Creo que fue un desarrollo que hicieron en conjunto también con ACEP, una empresa pues bastante querida por todos los colombianos. Y bueno, nos gustaría un poco que nos contaras obstáculos que encontraron en ese desarrollo, pero sobre todo obstáculos y barreras que debamos remover para que eso sea una realidad cada vez en más hogares en el país. Y como lo hemos venido acá hablando, pues no tener esa ansiedad por la carga y tener cada vez más puntos en todos los lugares. Adelante, Ricardo. Así es, Alejandro. Yo creo que varios de los cuellos de botella que hemos tratado todos los que estamos en este sector tratando de masificar la movilidad eléctrica, uno de los factores siempre es, no solamente está el costo del vehículo, sino está el costo del cargador, la instalación del cargador, y cuando empezamos a ver la oferta que había en el mercado, era una oferta, pues digamos, importada de afuera, costosa. Entonces nos sentamos de una a ver ahí la oportunidad con la gente de ACEF, y allá los ingenieros y con nuestros ingenieros empezamos a botar corriente, a probar prototipos casi un año largo hasta que logramos sacar un producto colombiano hecho acá pues en la parroquia, casi que a la mitad de precio de lo que estaba llegando. Entonces hemos empezado a ofertarlo. La verdad ha sido muy bien recibido por el mercado, y una de las cosas más interesantes que estamos empezando a hacer es cómo empezamos a masificar esto, porque uno de los problemas que
que mencionaste al principio cuando hiciste la pregunta, Wolfgang, era ¿qué es primero el huevo o la gallina? Y en esto yo creo que ya los constructores de edificios, de casas, de infraestructura corporativa, se están dando cuenta de que muchos de los usuarios, de los clientes que les están comprando esos inmuebles o arrendándoselos, están preguntando por el tema de, bueno, ¿y dónde va a conectar la movilidad eléctrica en el futuro? Entonces ya empieza uno a ver diseños en donde empiezan a llegar los cargadores preinstalados en centros comerciales, en edificios, en casas. Entonces creemos y tenemos mucha fe de que el producto hecho en Colombia es muy competitivo en cierto segmento. Porque quiero decir también una cosa, el tema de la carga, nosotros tenemos cerca de 30 estaciones de carga de conveniencia, que en realidad, como decía Mauricio, uno las va instalando, pero ahí la carga no, muchas veces no está ahí, porque es una carga lenta. En media hora, una hora que uno está en un centro comercial, uno carga, pues, dependiendo del vehículo, dependiendo del sitio, es unos 50, 80, 100 kilómetros, dependiendo. Pero ya estamos viendo baterías que en 5 minutos te cargan 200 kilómetros. La última tecnología de CATL, el productor chino de baterías, en 5 minutos, 200 kilómetros. Eso ya es, o sea, eso ya le compite a la estación, a Terpel. Yo imagino que Terpel va a instalar ese tipo de cargadores en el futuro y eso va a ser una bendición. Pero culturalmente la carga se hace. Si es masivo, transporte masivo, como dijo Mauricio, la vamos a hacer en los patios allá que nos está haciendo en él muy bonitos y que van a ser una maravilla. Ojalá que hubieran sido Celsius, pero no dejaron. Y los otros eran, la carga se hace el 95% en el lugar de trabajo o en la casa. Entonces, esa infraestructura es muy importante empezar a dimensionarla. Entonces, sí, yo creo que hay muchas oportunidades de innovación, hay que fortalecer las capacidades de las redes eléctricas para poder darle entrada a estos vehículos. Y yo creo que tenemos todo en Colombia con esa matriz tan renovable que tenemos, que es única en el mundo, la sexta más limpia, una oportunidad muy bonita para lograrlo. Y hay otra cosa, Alejandro, que no se nos puede olvidar, el confort. Los 26 buses eléctricos en blanco y negro en Cali. Los conductores se pelean a esos buses porque no vibran, no hay ruido, no hay contaminación. Entonces, hay muchas cosas muy bonitas alrededor de la movilidad eléctrica. Ojalá que la podamos masificar y ojalá que se logren dar todos esos proyectos. Ricardo, gracias. Wilson, me gustaría volver contigo. Tú ahora, cuando hablábamos del gas, nos dejabas pues muy claro de que en tu visión y en la visión de ustedes como expertos, pues el gas va a seguir en nuestra matriz energética, va a estar complementaria a estas otras fuentes limpias como la eléctrica. Sin embargo, pues escuchamos y vemos como detractores de la movilidad gas en el sentido de que argumentan que eventualmente haya un desabastecimiento de gas. Y que lo que puede ser transporte de carga o transporte de pasajeros, pues no sería conveniente por este posible desabastecimiento de gas. ¿Qué señales de tranquilidad o cómo ves tú el panorama en ese sentido? ¿Qué piensas frente a estos planteamientos? Adelante. Gracias, Alejandro. Bien, si bien Colombia pudiera en los próximos años enfrentar una situación de desabastecimiento en suministro de gas natural, pero sobre todo en el interior del país, también hay que señalar que el sector puede mitigar y evitar esta situación. ¿Y cómo y con qué medidas o decisiones el país puede evitar esta situación de un eventual desabastecimiento, digamos, y hago énfasis en el interior del país? Con las siguientes medidas. Por ejemplo, hay que profundizar, sin duda alguna, todo el tema de la exploración de fuentes de suministro de gas convencionales, las que están, las onshore como las offshore. Allí tenemos un potencial importante. Hoy el país tiene una actividad exploratoria que le permite tener tranquilidad en el futuro por el abastecimiento energético. Tenemos los bloques de Purple Angel, tenemos los bloques de Orca, que han sido ya exitosos, en fin, y tenemos un potencial muy grande en las fuentes no convencionales. Allí tenemos fácilmente 24 teras, casi que es multiplicar por
por 8 veces el potencial, las reservas que tiene hoy el país. Pero como si eso fuese poco para dar tranquilidad al país, tenemos otras opciones para garantizar el abastecimiento del energético y son las plantas de importación de gas natural. Hoy tenemos una planta que le ha servido al país para tener esa tranquilidad en el abastecimiento y es la planta de importación de Cartagena, una planta que hoy tiene una capacidad de 400 millones de pies cúbicos día, pero que puede ser ampliada perfectamente y en el corto plazo a unos 800 millones de pies cúbicos día. También el plan de abastecimiento de gas natural ha señalado y incluso los documentos de la misión de transformación energética han indicado que la necesidad de construir nueva infraestructura en plantas de abastecimiento de GNL, una en Buenaventura y otra en La Guajira. Y también tenemos que ejecutar una serie de obras en gasoductos como la bidireccionalidad de los gasoductos tanto de la costa atlántica como del tramo Ballena-Barranca, la interconexión de los sistemas del interior con la costa. En este sentido, digamos que, y para tranquilidad del país, la semana pasada el Ministerio de Minas y Energía dio un paso bien importante en este camino de garantizar el abastecimiento de gas natural. Y es que expidió un decreto mediante el cual se adoptan una serie de obras que deben ejecutar y en cabeza de la UDME las obras que den la tranquilidad en este abastecimiento. Entonces, en términos generales, esas obras que ha adoptado este decreto tienen que ver con la planta de importación de Buenaventura, con la bidireccionalidad de los gasoductos que he mencionado, de la costa y de Ballena-Barranca, y de la interconexión de los sistemas de gasoductos de la costa y del interior del país. En síntesis, entonces, podemos dar tranquilidad y podemos estar tranquilos en el país de que gas natural va a haber, de que el país no va a estar expuesto de ninguna manera a una situación de déficit o de racionamiento de gas natural. Gracias, Wilson. Muy claras esas señales de tranquilidad para el mercado. Wolf, me gustaría contigo, pues obviamente este proyecto de expandir todas estas redes por el territorio nacional es una inversión grande, de largo plazo. Ahora con esta coyuntura del COVID, toda esta inflexión, ¿cómo lo están viendo? ¿Esto va a hacer más lento este proceso? ¿Lo va a acelerar? ¿Sigue igual? ¿Cuáles son las perspectivas y cómo cambia el panorama de ustedes con esta coyuntura del COVID, este proyecto tan bonito? Wolf, por favor, enciende tu micrófono que lo tienes apagado. Gracias. Sí, sinceramente en este año sí se frenó por varios motivos. Uno, obviamente, pues por cuidar el centavo este año, que era muy importante hacerlo dentro de la empresa. Otro era el tema de las restricciones en las obras, ¿no? En las diferentes municipalidades donde estábamos planeando trabajar. Entonces, pero creo que se frenó solo este año. Creo que vamos a continuar el año entrante con el mismo cronograma que traíamos para el 2020, simplemente lo trasladamos al 2021. ¿Cómo cambió? Pues muy seguramente sí va a haber muchas personas con interés de la movilidad sea mucho más individual, pero yo creo que eso puede ser contraproducente por el lado de si pensamos en vehículos exclusivamente, ¿no? Se pensó mucho en un tema de crecimiento de micromovilidad, entonces se enfocó mucho en pensar las personas, por ejemplo, dentro de las ciudades empezarán a moverse más en bicicletas, patinetas, motos, y cada vez es más atractivo la oferta en estos vehículos eléctricos. Entonces, por ese lado sí creo que podría estar creciendo. En el transporte masivo, pues no sabemos cuántas personas todavía van a regresar a sus oficinas a la misma tasa que lo hacían anteriormente. Si se transportan, la capacidad o el volumen que hay dentro de cada uno de los buses hoy por hoy está restringido, no sé cuándo pueda volver eso a la normalidad. Entonces hay muchas variables dentro de este tema que definitivamente pues el COVID ha cambiado y tocará esperar un poco y a ver si hay que replantear o continuamos simplemente con el 2020 congelado y el 2021 seguimos en adelante. Pero indiscutiblemente es una tecnología que viene para quedarse. Ya como han mencionado, también esto no es el futuro, esto es ya. Y a la medida que lo vamos probando y vamos sintiendo esa comodidad y el silencio y la vibración y la contaminación,
se va a volver más atractivo a cada rato. Sí es cierto que es un poco más costosa al principio, esa entrada a adquirir un vehículo eléctrico es más alto, pero poco a poco vamos a entender que con el tema del energético, el tema de los mantenimientos, de los consumibles, etcétera, se paga a mediano o largo plazo. Entonces, yo sí los invito a todos a que se animen a esta movilidad eléctrica, que es interesante, es emocionante, y seguiremos aquí en adelante con este crecimiento como lo teníamos contemplado. Gracias, Wolf. Seguro que así será. Mauricio, pues Enel es un jugador importante, pues más de 30.000 cargadores en Europa, en América, alianzas con firmas de movilidad tan importantes como Honda, Nissan, Renault, Volkswagen, y bueno, ahora ya en el mercado colombiano, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es esa oferta y cuál será esta oferta que piensan consolidar para el mercado nacional en los próximos años? Y bueno, sin duda, pues, ¿cómo ven ustedes que ella aporte a la penetración de la movilidad eléctrica en el país? Bueno, digamos que tenemos varias estrategias de acuerdo a donde estemos. No es lo mismo la estrategia de Europa, la estrategia de América y Latinoamérica. Aquí tenemos que platanizar esa estrategia y moverla para que se dé y que sea efectiva. A nivel Latinoamérica vemos que lo primero por donde va a crecer la movilidad eléctrica es en el sector público, como lo hablábamos antes de los buses, de las flotas, y el siguiente paso es poder empezar a tener un plan de infraestructura eléctrica ideal para que las personas que están en las ciudades puedan manejarse y no tener la ansiedad de rango que hablaba Wolfgang al principio dentro de la ciudad, pero que también puedan salir, romperles ese marco donde solo se están moviendo y que puedan ir a algunos municipios aledaños o a otras ciudades. Y para eso también tenemos a futuro pues empezar a hacer pilotos o vías eléctricas. Tenemos también el planteamiento de empezar a trabajar en conjunto con otras empresas que están en el sector. Como lo decíamos anteriormente, estos son infraestructuras que valen mucho dinero y que queremos romper el paradigma de si es primero el huevo o la gallina, pero que si lo hacemos en conjunto va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más fácil romper esos esquemas de salir de las ciudades. Es importante también tener claro que contamos con un portafolio de productos propios. Tenemos unos wallbox, que son los cargadores para el sector hogar, pero también tenemos cargadores para el sector de empresas, donde ya podemos hablar de cargadores de 50 kilovatios en adelante, que son los que manejamos en las flotas de taxis actuales en Bogotá. Podemos hablar de cargas de 150 kilovatios, que son cargas mucho más rápidas, que podemos manejarlos en vehículos particulares, como lo hemos hecho en estas 2 últimas semanas algunos test, pero que también vamos a otros sectores como el deportivo, donde podemos tener cargas de 150, 300 kilovatios en la Fórmula E o en la forma de Grand Prix de motos. Este compendio pues, nos hace trabajar en estos sectores, en el sector del cliente que necesita que también le demos una solución integral, no solo que él vaya y compre su vehículo y que después miremos cómo le llevamos la comitiva y venderle el cargador, que después mirar a ver si hay algún beneficio en su tarifa, que buscar la financiación no solo para el cargador, sino también para el vehículo. Estamos en alianzas con Davivienda, con Auteco, con algunas otras marcas como Nissan, como Renault, como Jaguar, BMW, en donde tratamos de ofrecer todo un paquete y que el cliente se desentienda y solo vaya a comprar su carro y esté tranquilo que cuando llegue a su casa va a tener su cargador y le va a servir perfectamente. Y que si quiere salir de su casa va a tener una red muy estratégicamente pensada. No vas a tener 10.000 cargadores acá en Bogotá porque, como decía, no es la misma estrategia de Europa donde se carga en calle, sino que acá tienes tu cargador en tu casa y si vas a hacer una carga diaria, pues eso es un stop and go de 20 minutos, media hora y quedas tranquilo para llegar a tu casa sin ningún problema. Y tenemos unos servicios de B2B en el cual nosotros lo llamamos Charging as a Service, donde también entregamos esa solución integral y donde la empresa solo va a pagar un fee mensual por tener unos vehículos, tener una infraestructura y estar tranquilo de que esos vehículos están
al tamaño de sus necesidades y también al tamaño de poder pagarlos un fee mensual. Y desde el lado de la ciudad, que es otro sector muy importante para nosotros, pues está los pilotos, están los proyectos de Regiotran, está el metro, están los pilotos de buses articulados y biarticulados que estamos sacando de cara ya a licitaciones, no en el SITP donde se manejan padrones y bucetones, sino también de cara a que salgan licitaciones de biarticulados y articulados en el zonal. Y mirar también nuestra participación, ¿por qué no? De pronto en desarrollos con la academia de fabricación, no solo de cargadores como lo hace Celsia, sino también de pronto tener unos procesos de fabricación de los primeros vehículos aquí en Colombia. Bueno, no, son unas noticias maravillosas. Creo que lo que viene son grandes cosas. Bueno, Ricardo, nos quedan 4 minuticos, 5. Me gustaría terminar contigo un poco, como retomando algo que tú introdujiste en tu intervención anterior, y era eso de los cargadores en los hogares, en los edificios, digamos, donde habitamos, y un poco, pues me gustaría como entender cuál es tu pensamiento y en relación a, bueno, eso debe ser algo que se hagan cargo los constructores, que ya venga como un servicio en la edificación, o habría allí algún espacio de recomendación de política pública donde los gobiernos regionales o nacionales tuvieran algún tipo de incentivo, estímulo, alguna injerencia más directa. ¿Cómo lo visualizas tú y qué prácticas también ves a nivel internacional en ese sentido? Perfecto, Alejandro. No, yo creo que el mercado nos va a llevar a que claramente vamos a tener que tener esa infraestructura eléctrica sí o sí en las nuevas edificaciones. Hay otra tendencia muy grande que es la electrificación del hogar. La gran duda de los constructores hoy es si ese tipo de infraestructura, que muchas veces es el huevito, mucho antes de que llegue la demanda, si se le justifica, si le encarece mucho el inmueble, el producto. Entonces hay que mirarlo muy bien. Nosotros hemos hecho ya unas iniciativas de hogares 100% eléctricos en el Valle con algunos constructores como Constructora Bolívar, y son cosas espectaculares. Incluso paneles solares preinstalados en viviendas de interés social y prioritario, en donde los clientes, sin dudarlo, pagan el extracosto por tener ese plus de su energía solar. Pero no me quiero alejar de la movilidad eléctrica, Alejandro y todos, y decir una cosa que yo creo que así como en LX tiene ese portafolio, en Celsia también está ese mismo portafolio para todos. Fijémonos que ya empezamos todas las compañías a competir por darle a los clientes las soluciones que necesitan, cuando es muy raro el cliente que no quiere discutir el tema de movilidad eléctrica. Eso está llegando con una fuerza impresionante. Entonces, en ese tema yo creo que hay oferta, que se animen los clientes a llamar y que ahí vamos a poder ofrecer cosas muy buenas. Y lanzamos un producto muy interesante para empresas, con Moverang, una alianza que hicimos con Sura y con Bancolombia. Es movilidad empresarial, pero para los colaboradores. Entonces ponemos vehículos eléctricos biplazas importados con marca propia de Celsia, es una marca Orange, muy bonitos, y también tenemos bicicletas, motos, todo tipo del despliegue. Nos cayó pues en el lanzamiento la mitad de este COVID, pero esperamos que cuando volvamos a las oficinas y a nuestros centros de trabajo ya más tranquilos, ese tipo de servicios empiecen a ser mucho más populares. Entonces, fíjate que yo quedo aterrado y feliz de todo lo que está pasando en movilidad, y estoy seguro de que los próximos 3 o 4 años van a ser una primavera para este sector. Sí, Ricardo, como tú dices, pues nos dejas incluso antojados. Esto da para muchas más horas de conversación. Desafortunadamente ya se nos agotó el tiempo. Agradecerles nuevamente, Wolfgang, Mauricio, Wilson, Ricardo, pues por haber compartido hoy, a todos los que se conectaron a este conversatorio de retos y desafíos de la movilidad sostenible en el marco de nuestro Colombia Genera, y seguramente estos espacios lo tendremos el año próximo y en muchos otros lugares. Así que muchas gracias para todos ustedes por acompañarnos, y bueno, y muchos éxitos, y se cuidan el fin de semana. Gracias a todos, hasta luego. Gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por sus importantes aportes. Muy bien, y antes de continuar, los quiero invitar a ver los siguientes videos de Celsia
Anglo Gold Ashanti, Todos Somos Empresa y Parex. El mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que imaginó llevar más de 1000 canciones en sus bolsillos. ¿O qué pasaba por la mente de quien pensó que sin cables era más divertido? ¿Jugamos? ¿O el que vio que movilizarse no tenía por qué dañar el planeta? En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, de lo que se conecta contigo. Porque generamos y transmitimos energía eficiente, llenos de innovación, para que sigas disfrutando todo lo que quieres. Dile hola a la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Desde Todos Somos Empresa, queremos visibilizar el trabajo de aquellos que un día le apostaron a un sueño de negocio y hoy son la oportunidad para millones de colombianos de contar con un trabajo digno que da sustento a sus familias. Buscamos evidenciar los aportes de la actividad empresarial que, sin importar su tamaño, trae progreso, bienestar y hace crecer a nuestro país en obras, programas sociales y nuevos empleos. Estamos convencidos del talento, el ingenio y la fuerza creativa que hay detrás de cada negocio y de cada empresa que le ha apostado a nacer y crecer en nuestro país. Todos somos empresa. Desde Todos Somos Empresa, reconocemos el incansable esfuerzo de los trabajadores que hacen posible la existencia de grandes, medianas y pequeñas empresas que, a pesar de las adversidades, no abandonan el deseo de seguir adelante, de transformarse, de continuar con resiliencia, confianza y trabajo en equipo. Valoramos la perseverancia y tenacidad de aquellas que entregaron todo y no lograron salir adelante. Creemos en el poder transformador de nuestro tejido empresarial, que abre puertas y proyecta a la sociedad y al país hacia un mejor futuro. Todos somos empresa. Desde Todos Somos Empresa, confiamos en el criterio y la ética de nuestros empresarios al desarrollar iniciativas que apuntan a la sostenibilidad, cuidado del planeta y apoyo a las comunidades, cumpliendo con su función social de aliado del Estado. Somos un movimiento que cree en la honestidad y dedicación de la fuerza laboral de nuestro país
y compartimos su motivación de alcanzar metas y cumplir sueños gracias a su aporte, entrega y desempeño dentro de cada compañía. Somos un movimiento que cree en la grandeza de nuestro país y que confía en que con trabajo honesto, esfuerzo y dedicación haremos que cada día sea mejor para todos. Por eso, y muchas razones más, decimos, todos somos empresa. Quisiera darle las gracias en primer lugar a Parex Colombia por haberse unido a este proyecto que ha lanzado el gobierno de obras por impuestos. Los estudiantes ya requerían de, por ejemplo, lo de pupitres. Nosotros cuando la dotación llegó estábamos muy emocionados y más emocionados los estudiantes cuando empezaron a recibir sillas nuevas, pupitre nuevo, computador nuevo, sala de sistemas nuevo. Todos estamos muy contentos de que a nosotros nos beneficiara obras por impuestos. En el día de hoy quiero contarles a todos ustedes y darle las gracias a la empresa Parex por habernos hecho un cambio grandísimo en nuestra institución. Y hoy me siento agradecido y feliz en nombre de los aravenenses porque podemos gozar de algo que puede beneficiar a muchos jóvenes.